El problema es cuando querés ser prima donna en el mundo de los hombres, en el mundo del poder y, además, para cambiar las cosas. Ahí te van a disparar a matar, y más aún si se pretende ser prima donna de un proceso nacional, popular y democrático, donde la inclusión social y la defensa de lo nacional son los ejes. En ese caso te crucifican como literalmente lo hizo la revista Noticias, en una de sus tapas en abril del 2014, cuando el título era Vía Crisis, y donde me dibujaron crucificada. O te queman en la hoguera, como a Juana de Arco. Esto es así y lo puedo asegurar porque lo viví y lo vivo. Hay un plus de violencia hacia la mujer si se es razonablemente atractiva, bien vestida, amada por su marido. Esta trilogía se convierte en algo intolerable, sobre todo para un sector social de alto poder adquisitivo. Y si además es inteligente, sabe hablar sin leer, les recomienda con el dedo lo que tienen que hacer, es abogada y usa las mismas marcas de ropa, carteras o zapatos, que para algunos es el único atributo por el que se pueden distinguir del resto, entonces sí, definitivamente no lo pueden soportar. Se ha generado un sentido común donde los sectores dominantes, aceptado por amplios segmentos de la sociedad, que un terrateniente como Martínez de Hoz tenga poder y plata. Pero no es lógico que alguien que cree en la igualdad y en la inclusión social tenga poder o tenga plata. Ni que hablar si además es la hija de un colectivero. Si hasta dijeron que no era abogada y me denunciaron por usurpación de título durante la campaña a la presidencia en el 2007. Como se reía Néstor con ese tema del título. Él y Zanini se cargaban, me cargaban. La verdad que parecía un chiste, pero recuerdo que se tramitaron 2 expedientes judiciales en Comodoro Pi. Increíble. Todavía debe haber alguno o alguna que sigue diciendo que no soy abogada. Cuánto mediocre suelto. Sinceramente, creo que se mezclan muchos sentimientos, prejuicios y carencias en la gente sobre las cuales los estrategas de la comunicación política, que tienen estudiadas todas las miserias y todas las virtudes humanas, pivotean y operan. Se basan en diferentes cuestiones, usando la psicopolítica para manipular a las personas. Es cierto que es algo que viene desde el fondo de la historia. Es el caso de Caín y Abel y los 7 pecados capitales. Después hay variantes. Están Bruto traicionando al César y Judas traicionando a Jesús. Pero antes de estas traiciones, lo que anida en estos ejemplos es el pecado de la envidia. El homicidio, el odio, la violencia, el incesto, nada es nuevo. Hay variantes, agregados. Le podemos sumar la maravilla de las redes, la tecnología que sirve para que los contenidos se viralicen. Pero, ¿sobre qué pivotean estos medios? Pivotean siempre sobre los 8 o 9 sentimientos más profundos de la condición humana, desde el fondo de la antigüedad hasta acá, con mayor o menor grado de tecnología. ¿Cuáles son los sentimientos que inspiran las tragedias de Shakespeare desde Lady Macbeth a Otelo? La locura justiciera en Hamlet o en el amor trágico de Romeo y Julieta. Son las pasiones de la condición humana, las pasiones que se expresaron en la Antígona de Sófocles. Todo está escrito en la Biblia, en el teatro griego y en el Evangelio. Electra, Edipo, Medea, cuando mata a sus hijos. O en el buitre que come eternamente el hígado de Prometeo, encadenado a la montaña por revelar el secreto del fuego a sus mortales. Han variado las formas de comunicar y de armar la comunicación sobre las pasiones más primarias de la condición humana. Sin embargo, siempre aparece una mujer que tiene la culpa de todo. Desde el mito de Adán y Eva, cuando la serpiente la impulsó a comer la manzana y ambos fueron expulsados por Dios del paraíso, Eva es la culpable del pecado original. Una mujer tenía que ser la culpable. Y el mito nunca se detuvo. También fue el destino de Eva Perón,
Creo que no hay ninguna mujer peronista que no trate de evocar a Evita. Es imposible. Como cuando era chica, la imagen de Evita me sigue fascinando y emocionando. Perón nunca me emocionó. Con él no se me caía una sola lágrima. Lo que siempre me impresionó de él, y mucho, fue su razonamiento, la construcción de su pensamiento y su forma de hablar y de comunicar política. En ese sentido, creo que Perón fue un genio. Hoy lo vuelvo a ratificar cuando leo el modelo argentino que presentó aquel 1 de mayo de 1974 en su tercera presidencia, poco antes de morir. Hay que ver lo que decía Perón del déficit fiscal y de los planes de ajuste, o de impulsar el consumo de los sectores más vulnerables. En cambio, cuando la veo Evita, me dan ganas de llorar. Me conmueve profundamente. A Perón me da ganas de leerlo, de entenderlo. En cambio, nunca leí La razón de mi vida completa ni tampoco pienso hacerlo ahora. A Evita me encanta verla y escucharla. Esa podría ser la síntesis, porque ahora, mientras escribo, pienso que Evita es imagen y construcción simbólica. Perón era y es construcción intelectual. Pienso también en otras mujeres como Juana Zurduy, coronela del Alto Perú, que dejó todo en la guerra de la independencia, la muerte de sus hijos y su marido a manos de los realistas, y que nuestro gobierno le reconoció el grado de generala. Siempre la admiré por su entrega en la lucha independentista y por eso decidimos poner su estatua atrás de la Casa Rosada, bien cerca de la sede de nuestro gobierno. Hace un tiempo, Macri decidió trasladar el monumento y debo decir que el nuevo lugar que eligieron para Juana me gustó mucho más que el que yo había elegido. Ella se levanta a las puertas del Centro Cultural Kirchner. No solo la van a ver muchos más, sino que con el marco del CCK atrás y ella adelante, como dirigiéndose a la Casa de Gobierno, aporta una nueva construcción metafórica y simbólica. Con su espada levantada señala la sede del poder. Otras mujeres de la historia también me llaman mucho la atención. Una de ellas es Cleopatra, a pesar de que ha tenido muy mala prensa. Era una intelectual impresionante, miembro de la dinastía tolemaica, que construyó la biblioteca de Alejandría y hablaba muchísimos idiomas. Estaba muy lejos de la versión hollywoodense de Elizabeth Taylor, que solo quería conquistar, cama mediante, a los grandes líderes de Roma. Si Cleopatra sedujo a Julio César y a Marco Antonio, lo hizo desde otro lugar, no tengo dudas. Resulta absurdo, en épocas donde los hombres contaban con mujeres esclavas, pensar a Cleopatra solo desde lo físico. Por eso será que le puse a mi perrita caniche Cleopatra, a la que terminé llamando cariñosamente Cleo. Perdón por la digresión, pero Cleo fue nuestra entrañable mascota. Aún conservo su foto en un portarretratos. Volviendo a las críticas que recibí por mi condición de mujer, durante el conflicto con las patronales agropecuarias por la resolución 125 sobre las retenciones a la soja, me adjudicaron el apodo de yegua. Los ojeros me hacían reír mucho por su extremo machismo y gorilismo. Sin embargo, lo que definitivamente sí me da pena es el odio de una mujer de clase media o clase baja. Los insultos de la clase alta no me afectan, hasta me divierten. Cuando Hugo Biolcati, siendo titular de la Sociedad Rural Argentina, fue a cacerolear a la residencia de Olivos, me pareció correcto que se mostrara tal cual es. Sus insultos me divertían porque siempre eran los mismos: yegua, puta, montonera, chorra. Me cuesta más entender racionalmente los agravios de la clase media aspiracional. Elisa Carrió es el perfecto ejemplo. Quiere parecer lo que no es, pertenecer donde no pertenece. Me recuerda a las costumbres de algunas clases acomodadas provincianas, que no llegaban a ser aristocracia en la época de los Luises, y que ansiaban conocer Versalles, o soñaban con vivir allí, pero no podían. Ella me da esa impresión, y es una pena que, justo ahora que concretó su aspiración y forma parte del gobierno que siempre vivió en Versalles, la crisis que provocaron está destruyendo el resto y las llamas se acercan al palacio. Para colmo, ella no vive en Versalles, solo la invitan, pero ni siquiera a dormir. La dejan ir a comer, a tomar el té, pero después se tiene que ir. Ella nunca fue miembro de la clase alta, que funge como pseudo-aristocracia en la Argentina rastacuero de Jaureche, aunque siempre quiso serlo. Está claro que Biolcati, con ese apellido de recién bajado del barco, tampoco forma parte de ninguna aristocracia.
En fin, Jauretche los explicó a todos ellos mucho mejor que yo. Pero retomando la recomendación de la señora de Facebook, estoy segura de que si no me vistiera como me visto, si no me peinara como me peino, si no me pintara como me pinto, como una puerta desde los 15 años, no me hubieran odiado tanto. Sí, ya sé, la pregunta es, ¿y si sabes todo eso, por qué no le haces caso a la recomendación? Simple, porque no sería yo. No pienso disfrazarme de lo que no soy ni nunca fui. Para eso están otros y otras. Nunca concebí la política como una carrera. Recuerdo que yo no quería ser candidata en 2007. Con Néstor conversamos siempre sobre la posibilidad de que yo lo sucediera a él en la presidencia. Inicialmente me resistía, pero aún hoy sigo sin estar segura de que haya sido lo correcto. Aunque también pienso que qué hubiera pasado si le hubiéramos perdido a él siendo presidente. Una catástrofe. Se habrían frustrado tantas cosas que hicimos después. No lo sé, y creo además que es contrafáctico preguntárselo hoy.